gestión de la y prevención de las violencias. Esta será una mesa exclusivamente presencial o tenemos, ok, es una mesa híbrida en la que participarán 4 ponentes y cada uno tendrá un máximo de 15 minutos. Se les comunicará a los que están en línea a través de mensaje cuando queden 5 minutos y a los que están aquí en la mesa les señalaré con la mano que les quedan 5 minutos. Al término de las participaciones, de acuerdo con el tiempo que nos quede, daremos un espacio para preguntas, dudas de nuestro público. El orden de la presentación será el siguiente. Iniciaremos con el maestro César Eduardo Rodríguez Romero. El maestro César Eduardo Rodríguez Romero, voy a permitirme mencionar una breve semblanza de él. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derechos Humanos y Paz por el ITESO, especialista en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte y cursó la especialidad en Migración y Asilo con perspectiva en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad es doctorante en Gestión de Paz y Prevención de Violencias en la Universidad de Guadalajara, desarrollando una investigación sobre la transformación de los conflictos políticos, analizando la participación de la Dirección Federal de Seguridad en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 en México. Ha presentado distintas ponencias relacionadas con sus intereses de investigación, por ejemplo, doctrina de seguridad nacional, las instituciones de inteligencia en la construcción de paz, en el Congreso Iberoamericano de Paz Imperfecta que se llevó a cabo en el 2024 en Bogotá, Colombia. Presentó también la ponencia de justicia transicional, la vida como base de la reconciliación, en el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz en el 2025, llevado a cabo también en Bogotá, Colombia. Y en esta ocasión, el maestro nos estará presentando, junto con el doctor Jorge Gómez Naredo, la ponencia titulada Transformación del conflicto político en México, la Dirección Federal de Seguridad como institución de la política de seguridad nacional entre 1947 y 1985. Le pido a ustedes un aplauso para el maestro y acto continuo lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por su asistencia, por la premura del tiempo y dado que Cronos devora a Saturno de manera frecuente. Aquí me gustaría comenzar señalando que es la transformación del conflicto político y su impacto en la investigación de la gestión de la paz y la prevención de violencias. Siguiente, por favor. En este sentido, hablar de la transformación del conflicto político, de inicio es hablar de una cuestión histórica. Y hablar de historia y de sociedad es hablar de un compromiso ético. Si vamos a abordar una cuestión histórica, es importante señalar que hay una historia para la paz y hay una propuesta para abordar esta historia para la paz desde una cuestión transformadora. Y esto tiene que ver con el papel de la Dirección Federal de Seguridad como una institución de inteligencia que tuvo intervención en movimientos estudiantiles en México. Siguiente, por favor. En este sentido, desde una óptica de Paco Muñoz y del propio Mario López, académicos y catedráticos de la Universidad de Granada en España, pues hablan de una discusión acerca de la historia desde una perspectiva filosófica, pero también ontológica, axiológica y política. Y entonces, vuelvo a retomar el tema, hablar de un conflicto, más allá de posturas encontradas, es hablar de un hecho histórico, con un elemento particular que en pocas ocasiones se vislumbra, que es la perspectiva política de una situación. No. Siguiente, por favor. Y en este sentido, como lo mencionaba, Paco Muñoz y Mario López establecen que la paz tiene una relevancia en el análisis e en la interpretación de los fenómenos que se van
aconteciendo en una ciudad o en una sociedad. ¿Y por qué es importante establecer esto? Porque entonces la forma como se narra la historia es la forma como se le va a dar continuidad en una sociedad. El hecho de estudiar y de retroceder en el tiempo para poder analizar cuál es el papel o cuál es la intervención, cuál es la lógica por la cual interviene una institución, pues entonces hablamos desde una perspectiva de una simetría del poder. Y entonces hablar del conflicto normalmente se establece o se pensaría de una manera reduccionista que estamos hablando de iguales, de pares, y no de una cuestión asimétrica. Hablar de un conflicto político es hablar de fuerzas políticas, es establecer que hay una figura que pretende establecer un orden, que es el Estado, y a su vez de una población que vive en ese territorio sometido a una ley. Y en este sentido, siguiente, por favor, planteo hacer un diálogo entre los conflictos y la historia en el sentido de tener la capacidad de establecer una época, pero también de una transformación por medio de intervención en estos conflictos. Porque creer que el conflicto per se, por sí mismo, va a evolucionar o se va a resolver por arte de magia, llega a una conclusión del absurdo. Un conflicto, cuando se vincula con intereses más allá de dos individuos, pues quiere decir que hay una agenda que se tiene que estar atendiendo y por la cual se interviene, sea Estado o sea universidad. En este sentido, siguiente, por favor, yo establezco en este documento que hay que entender un diálogo en donde el elemento de estudio en todo momento esté vinculado a lo filosófico, lo axiológico y lo político. De forma que estos tres elementos, para hablar de qué es lo bueno, qué es lo que existe o qué es lo malo, podamos establecer cuál es la postura, pero la postura de quien ejerce el poder y de quien resiste al mismo. Porque de otra forma estaríamos hablando de una lectura victimizando a las personas que están resistiendo, asumiendo que no tienen la capacidad de ejercer la misma violencia. Porque esa es una lógica reduccionista que normalmente se da en el estudio de los conflictos. Establecer no va a haber ninguna reacción. Y eso yo lo coloco en una tela de juicio, ¿no? Lo pongo en discusión. Siguiente, por favor. Y en este sentido, utilizo una combinación de dos teóricos, que es Johann Galtung y Chantal Mouffe. ¿En qué sentido? Johann Galtung establece una teoría sobre los conflictos, pero también paz por medios pacíficos. Y entonces, cuando estamos escuchando y debatiendo acerca de Galtung, Galtung lo que te dice es, hay una transformación de los conflictos, en específico cuando hay distintos actores, pero reduce la discusión a entender que los actores tienen agendas, tienen intereses, pero tienen tal vez la misma posibilidad de intervención. Y lo que utilizo es, desde la misma lógica que Chantal ofrece en Agonística, pensar todo desde una óptica política, es cómo establecer una, si no teoría, si una forma metodológica de analizar la transformación de un conflicto político. Cómo establecer las dos agendas, la agenda de quien ejerce el poder y la agenda de quien lo resiste o lo vive. Porque entonces en estos supuestos no hay una resolución. El conflicto político siguiente, que habla justo Johann Galtung, es en una transformación del conflicto y de su vínculo con la sociedad, pues vamos a entender que el principal punto es establecer que hay una polarización. Y la polarización facilita para quien está ejerciendo el poder, reducir los puntos medios. No va a haber la capacidad de establecer distintas dinámicas de abordaje. Se va a reducir a dos, blanco-negro, conmigo contra mí. Situación que, a pesar de que analice una cuestión histórica, sigue siendo tan vigente en casos como Estados Unidos con Donald Trump, incluso con Milei en Argentina, en donde encontramos poca capacidad de diálogo, ¿no?
Y en este sentido, la transformación es un proceso sin fin, y lo establece Galtung en decir, el conflicto podrá cambiarse, podrá modificarse, pero el conflicto en sí mismo no se va a extinguir. Y entonces, al vincularlo con Chantal, lo que estoy estableciendo es una cuestión sumamente simple, pero compleja al mismo tiempo. Y es en una disputa política en donde se ejerce poder político, no hay una resolución del conflicto. Lo que vamos a estar de frente es la posibilidad de transformar una parte del conflicto, una parte de la sociedad, pero en muchas ocasiones no habrá una transformación de la estructura, porque no todas las partes van a estar vinculadas en este proceso. Y entonces hay que establecer cuál es la parte que se va a estar observando y cuál es la dinámica o la prebenda que se va a estar ofertando desde el Estado. Siguiente, por favor. Y en este supuesto, de manera puntual, Galtung establece tres, ¿no? Diacrónico, desde una cuestión del centro hacia los eslabones, diacrónico de manera invertida, de la periferia al centro, sustancialmente es inductivo y deductivo, y el último es sincrónico, y es establecer en este supuesto, en una vinculación con lo político, cuál es la perspectiva del Estado, que es lo que bordea o el territorio, los límites, y en un siguiente punto establecer cuál es la perspectiva social del conflicto. Y en un tercero es vincularlo si tiene correlación, si genuinamente estamos hablando de la misma agenda y de la misma discusión entre Estado y sociedad. Porque de otra forma, lo que vamos a entender es que hay un sesgo, y el sesgo también es política, y el sesgo también es poder. Siguiente, por favor. En este sentido, la metáfora de la transformación del conflicto político conlleva de inicio una connotación positiva. El punto inicial no es la violencia, el punto inicial no tiene que ver con una metodología acerca de qué se instauró para generar la transformación del conflicto en sí mismo, sino establecer qué fue lo que se generó y cómo fue la respuesta. Porque la respuesta puede ser en el mismo nivel o capacidad de violencia entre unos y otros. Y eso implica desestimar un discurso en donde dicen estudiantes, madres de personas buscadoras, colectivas, pues en realidad son disidentes o son contrainsurgentes de la misión del Estado. Y entonces, en esta lógica, un discurso que se viene arrastrando desde los 60 hoy está vigente, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y en este sentido, hago una comparativa de manera previa para poder establecer si esto tiene coherencia o no tiene coherencia de analizar a una institución de inteligencia, colocando el caso de México, el caso de Chile y el caso de Argentina, con una diferencia de tiempo más o menos de 9 años de distancia entre uno y otro, estableciendo como punto de partida 1968 y estableciendo como punto final el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado en Argentina. Y en estos tres países, de manera sustancial, tienen una misma institución de inteligencia que interviene en movimientos estudiantiles que después se transforman y generan resistencias principalmente con las madres buscadoras de personas desaparecidas en los tres países, lo cual habla de una forma o de un patrón que en el fondo México está completamente aislado. En Latinoamérica se habla de las abuelas de la Plaza de Mayo, se habla de personas buscadoras en Chile, y en México ahora cambia la dinámica para denostar a la presidenta de la CNDH, ¿no? A Piedra Ibarra. Y entonces la lógica es completamente distinta. Aún en el paso del tiempo, seguimos perpetuando violencias desde el Estado, pero también desde la sociedad. Siguiente, por favor.
En este supuesto, son dos los elementos, dos los momentos que planeo desarrollar en mi tesis doctoral, y es el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento estudiantil de 1971. En sentido estricto, hay una línea de correlación, pero también hay un punto de partida en 1965 con la creación de una dirección contrainsurgente dentro de la Dirección Federal de Seguridad. Y entonces, cómo esta institución interviene en movimientos estudiantiles, en movimientos sociales, para modificar conflictos de distintas formas, ¿no? En un carácter hipotético, cómo se interviene dotándole de armas, de capacitación militar, de inteligencia, que al final también están y probablemente seguirán estando. Siguiente, por favor. ¿Otra más? Y en este sentido, de manera muy puntual, es establecer cómo hay discursos dentro del Estado, como lo fue en la Dirección Federal de Seguridad con su propio logo, en donde se podía leer: no temas, donde vayas, que has de morir donde debes. Al final era un lenguaje implícito de cómo se va a gestionar la intervención con una violencia que llegó a una violencia directa en el 68 y en el 71, pero la capacitación de los halcones no fue en el 71, se comienza a gestar desde el 65. Y en esta dinámica, siguiente por favor, hay un aporte en la intervención pública de cómo estar gestionando y observando el desarrollo de las políticas del Estado, desde las instituciones de seguridad, desde la perspectiva de las disidencias, pero también de las colectivas. Siguiente. Y en este sentido, toda democracia y todo poder político que se pueda sentir violentado o vulnerable, pues lo normal es que hagan un proceso de acecho a la disidencia. Y eso es un patrón que se hace en la mayoría de países, más democráticos, menos democráticos o autoritarios, pero existe. La discusión es por qué se hace y entonces establecer qué es lo que están buscando. Porque en la práctica no tenemos un 68 en este momento, pero hay una intervención, hay una pugna por denostar o establecer que colectivas de personas buscadoras están vinculadas con el crimen organizado, por ejemplo. Eso es un discurso, y es un discurso de contrainteligencia, por ejemplo. Y entonces entenderlo y discutirlo es tan importante hace 50 años como lo es ahora. ¿Es cuánto? Siguiente, por favor. Agradecemos al maestro Rodríguez Romero por su intervención y daremos paso al maestro Rafael Buenrostro González, de quien me permito leer su semblanza. El maestro Rafael Buenrostro González es licenciado en Seguridad Ciudadana y maestro en Gobierno Electrónico por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es doctorante en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias y se desempeña en el área de Criminología y Ciencia de Datos en la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, donde aplica análisis avanzado para fortalecer la seguridad pública mediante investigación criminal, inteligencia policial, criminología y estrategias operativas. Su labor se centra en el uso de tecnología y datos para la identificación de patrones delictivos, la toma de decisiones estratégicas y la prevención del delito. Sus líneas de investigación incluyen la investigación criminal, inteligencia policial, estrategia policial, desaparición de personas y prevención de las violencias, contribuyendo con un enfoque multidisciplinario a la generación de conocimiento y políticas de seguridad más efectivas. El maestro Rafael Buenrostro González nos presentará una ponencia que ha trabajado junto con la doctora María Teresa Prieto Quesada, la cual se titula La desaparición de jóvenes en el municipio de Zapopan, Jalisco. Le damos el uso de la voz al maestro. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan correctamente? Sí, perfecto. Vamos a iniciarlo. Primero, para conceptualizar un poco el tema, hay que señalar que en la Ley General de Personas Desaparecidas
Persona desaparecida se considera cualquier persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Sí, en el contexto del estado de Jalisco cambió esta situación y ya las personas como no localizadas, digamos, ya no aplica mucho este término, ya cualquier persona cuya ubicación se desconoce su paradero está desaparecida. Sí, a partir de aquí, pues contextualizamos también la violencia, el uso intencional de la fuerza física, el poder real o amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o el mal desarrollo, ¿no? La violencia simbólica, pues es aquella violencia en forma de dominación invisible que se ejerce a través de significados. La violencia estructural, una forma de violencia que no es directa ni visible, sino que está incrustada en las estructuras sociales. Y la banalización del mal. El mal no siempre proviene de fanáticos sádicos de personas malvadas en un sentido tradicional, sino que puede manifestarse a través de individuos ordinarios que simplemente cumplen órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias, ¿no? Este pues es un concepto de la banalización del mal de Hannah Arendt. Sí, a partir de estos conceptos, pues vamos a iniciar. El estado de Jalisco, tenemos actualmente 15.316 personas desaparecidas. Es una problemática nacional. En México hay 117.998 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y en el municipio de Zapopan, Jalisco, que es donde particularmente estoy focalizando mi trabajo de investigación, hay 2.746 personas desaparecidas, de las cuales 2.434 son hombres y 312 mujeres. Cabe señalar que el 43% son jóvenes de 15 a 29 años. Sí, hay un incremento exponencial en el tema de desapariciones. Aquí muestro dos gráficas desde el primer registro que se tiene del estado de Jalisco en 1942 hasta el 2024. Pues se observan las gráficas como de haber un registro de una persona desaparecida por año. Pasa en el año 2000 a registrarse por decenas, ¿no? Hasta el año 2008 aproximadamente, 2009. Y a partir del año 2010 ya empiezan a registrarse centenas de personas desaparecidas, entre 190, 300, 415, 591. Y a partir del año 2017 ya empieza a haber miles de personas desaparecidas por año, ¿no? Ya con registros de 1.084 personas, 1.421, 1.740, así sucesivamente, ¿no? Ya estos registros ya versan, digamos, en los miles y pues ya quedan en la historia los registros de una persona desaparecida por año, ¿no? Cabe señalar, pues, que estos son los registros oficiales y pues queda un pendiente la cifra negra que se pueda manejar. También entre estos registros, pues destaca la concentración en personas jóvenes de los 20, de los 20 años a los 29 años, que pues es la edad que concentra el 42% de las desapariciones. Estas desapariciones, pues es una problemática muy compleja, ya que están inmersas muchas otras problemáticas en esta, ¿no? Por ejemplo, el reclutamiento forzado, los jóvenes que son reclutados para cuidar campos o siembras de cultivo, que son adiestrados para ser sicarios, para estar en la venta de robo de vehículos, de cobro de piso, de extorsiones, de secuestros, mujeres para la prostitución, trata de personas, la comercialización de contenido digital de carácter sexual. Sí, violencia familiar, entre otros delitos, ¿no? Que si bien la violencia familiar no está vinculado con la delincuencia organizada o con el crimen organizado, pues también es un aspecto a considerar para el poder diseñar estrategias de prevención que contribuyan con la disminución de estos reportes. Ante esto de panorama, pues han surgido diversas leyes, protocolos, instituciones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda Local, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ahora Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Ya los municipios están obligados a tener un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. Se han comprado tecnologías como drones, georradares, GPS, cámaras de videovigilancia, ¿sí?
Sin embargo, pues no ha sido suficiente para abordar la problemática de la desaparición de personas. Y pues un dato muy relevante en el tema es que en septiembre del 2023 se publicó que los grupos criminales son el quinto empleador más grande de México, por encima de las cadenas comerciales de las empresas, y que de acuerdo con sus actividades deben reclutar 19.300 personas nuevas cada año para compensar sus pérdidas, o sea, las personas que son asesinadas en la línea de fuego. Sí, aquí vemos pues una línea de tiempo histórica de cómo se fue dando la dinámica de las desapariciones. Primeramente, los primeros registros datan de 1941 en Alemania, con la noche y niebla, cuando las personas eran llevadas a campos de concentración para ejecutarlas. Posteriormente, se empieza a registrar en México más o menos en 1960, 1982, en la Guerra Sucia, principalmente con los estudiantes. Estuvo en el 68 el caso de los estudiantes de Tlatelolco. Surge la guerrilla en Guerrero, principalmente en la zona rural. Empieza la persecución de estas personas. Entre el 69 al 74 surge la guerrilla contra el Partido de los Pobres. En el 75, el centro y noreste del país, surge la Liga Comunista el 23 de septiembre, y pues ante esto el Estado reacciona con los vuelos de la muerte, ¿no? Cómo estas personas quedan reprimidas por su ideología y por la lucha social que están estableciendo, pues son perseguidas por el Estado y son llevados en estos aviones, avionetas, para tirarlos en el mar, anclados con lastres para que no puedan salir, ¿no? Los famosos vuelos de la muerte. Y en el año 2000 se empiezan a incrementar las desapariciones, sobre todo con la guerra contra el narcotráfico, proclamada por Felipe Calderón, en su momento presidente de México, y empieza a evolucionar la violencia. En el 2008, pues, unas granadas en Morelia que ya empiezan ya a hablar de narcoterrorismo. Y en 2011, pues, 35 cuerpos, sin vida en Veracruz y en Arcos del Milenio de Guadalajara. Sí, esto es un punto muy, muy esencial, porque a partir de este momento la dinámica de la violencia en el país y pues en el estado de Jalisco también influye mucho, ¿no? Cambia mucho la dinámica y pasa de ser de ejecuciones en el que pasaban a lo mejor dos personas en una motillo y les disparaban y dejaban una persona asesinada en la esquina. Pues no, ya se llevan a la persona, la privan de la libertad, les cortan la cabeza, las cuelgan en el puente, las empiezan a hacer pozole, las empiezan a disolver en ácido, ¿no? Entonces empieza una guerra entre los mismos grupos criminales de ver quién es más violento, ¿no? De decir, bueno, si a este lo destazaron, pues a este otro yo lo voy a hacer de otra manera que sea más violenta, ¿no? Entonces es como fue evolucionando también el tema de la violencia en el Estado. Y pues en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, pues surge el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso muy emblemático de desaparición forzada, donde 43 estudiantes fueron desaparecidos y nunca se supo realmente qué fue lo que ocurrió, ¿no? A partir de todo esto surge en el 2017 la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Sí, como podemos ver en esta lámina, pues todo esto pues es una enseñanza que se vino dando desde el Estado, ¿no? Cómo va evolucionando y todo, y cómo pasa a ser de una estrategia, digamos, de silenciar a las personas disidentes o a las personas que tenían una ideología diferente, cómo pasa a ser una técnica, para un negocio, ¿no? Para un negocio de crimen organizado, donde ya se trata de reclutar personas para hacer actividades delictivas e incluso para echarlas a la línea de fuego contra otros grupos delictivos. Sí, entonces pues surgen estos factores. En uno, pues la precariedad y marginación, la necesidad de muchas personas de no poder acceder a un empleo bien remunerado, de no tener un acceso a la salud, a la educación, sí, la banalización del mal y la falta de respuesta institucional, o sea, la impunidad, aunado a los grupos delictivos que operan en el Estado, la narcocultura que se tiene en el país, ¿no? Donde se les vende a los jóvenes, pues, esta esperanza de decir, si quieres salir de esta situación económica, pues entrando en el negocio de las drogas es la manera.
¿no? Entonces toda esta cultura se va arraigando y pues va influyendo en el que cada vez sean más personas las que desaparecen. Sí, a esto nos han llevado, ¿no? A la glorieta que antes era de los Niños Suárez, pues ahora es conocida como la glorieta de las y los desaparecidos, donde se manifiestan las personas como en un monumento de, pues de resistencia y de alzar la voz de que somos el estado con más desaparecidos a nivel nacional. Sí, ante esta situación, pues el gobierno ha contabilizado casi 100.000 desaparecidos en el país. La mayoría son ausencias voluntarias, dice el alcalde, ¿no? Ausencias voluntarias, es como lo han denominado principalmente. Sin embargo, pues hay otros datos que versan de esto, ¿no? Aquí pues yo lo abordo desde otras perspectivas, como Michael Foucault con el biopoder, el control social, Membe con la necropolítica, Hannah Arendt la banalización del mal y Johan Galtung con el triángulo de la violencia. Sin embargo, dentro de las investigaciones que yo he realizado, pues he encontrado otras causas, como por ejemplo la violencia familiar. He hablado de la huida forzada de mujeres en el sentido de que cuando se trata ya de violencia familiar y las mujeres se van de sus hogares ya con la esperanza de no ser asesinadas, de no ser víctimas de feminicidio, pues no estamos hablando de una ausencia voluntaria. Si bien no está concatenada con un grupo de crimen organizado, pues también es necesario que se considere para que se desarrollen estrategias de prevención. Sí, también el tema del reclutamiento forzado en la central camionera de autobuses de la zona metropolitana, las distintas centrales, ya se había documentado que estaban desapareciendo jóvenes, ya va uno, ya van dos, ya van cinco, ya van 10, ya van 29 jóvenes. El discurso oficial pues era de que no pasaba nada, que no había nada, hasta que localizaron el rancho Izaguirre, donde ya se demostró pues que era un campo de entrenamiento para estos jóvenes, donde localizaron restos óseos, prendas, zapatos de jóvenes, ¿no? También pues está el tema del abuso sexual infantil, del OnlyFans, ¿no? Cómo pues, se van metiendo en dinámicas de vender o de compartir contenido digital por los medios digitales, y pueden ser reclutadas para ser víctima de trata de personas. Sí, ya, pues para finalizar, ¿qué se necesita con todo esto? Para transitar a un modelo de paz y disminuir el tema de desapariciones, pues primeramente se necesita que realicen análisis de contexto eficientes, que se reconozca la problemática que está aconteciendo para que se puedan diseñar estrategias de prevención y de acción, capacitación a las personas desde las instituciones, a la sociedad civil, mejorar una oferta laboral digna, que sea segura, fomentar la cultura de la denuncia, la cultura de la no violencia, fomentar una educación accesible, la cultura de la denuncia, políticas públicas focalizadas para atender las problemáticas de raíz, fortalecer las redes de apoyo sociales, fomentar las masculinidades alternativas también para que no haya temas de violencia de género, fortalecer la equidad de género y pues sobre todo más programas de prevención sobre el tema. Es cuanto, muchas gracias. A continuación, escucharemos al maestro Alfredo Orozco Mendoza, de quien me permito leer la siguiente semblanza. El maestro Alfredo Orozco Mendoza es psicólogo con especialidad en las áreas de clínica, educativa y educación especial por la Universidad de Guadalajara y por la Universidad Nacional de Colombia. Maestro en innovación social y gestión del bienestar en el CUSEA, igual de la misma casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Él creó el Programa Integral de Cultura de Paz en el CUSEA en el 2020 y fue coordinador hasta el 2024. Fue miembro del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y miembro de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Intervención del Gobierno de Zapopan desde el 2021 hasta el 2024. Autor y coordinador del libro Transversalidad de la Cultura de Paz en Estudiantes de Universidad, y actualmente es miembro activo de la Cátedra UNESCO de la Juventud, docente de asignatura también en la UDG y doctorante en Gestión de la Paz y Prevención de las Violencias por la misma Casa de Estudios.
El maestro Alfredo Orozco Mendoza nos va a compartir un trabajo que está realizando junto con el doctor José María Nava Preciado, titulado Estudio Situacional de las Violencias y sus procesos de resolución en la Universidad de Guadalajara. Le concedo el uso de la voz al maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que hemos visto varios tenores de la violencia y de la construcción de paz y poner sobre la mesa los elementos de la construcción de paz, pues resulta medio dicotómico, ¿no? Tenemos que encontrar de dónde surge nuestras motivaciones de crearla y cómo podemos estar en contra, ¿no? La cultura engloba un todo y un nada. Y en este proyecto en particular que estoy realizando en el doctorado con el doctor Nava, principalmente es justamente enfocarnos en analizar estas representaciones del alumnado con relación a los mecanismos que ya existen en las universidades para resolver los conflictos. Sin embargo, que muchas veces creemos o suponemos tener a lo mejor una respuesta de cómo resolver la violencia y el problema avanzó 10 años más adelante, ¿no? Y apenas creamos un protocolo, un mecanismo, un programa y pues a veces nos alcanza el tiempo. Va por ahí esta presentación y voy a hablar sobre la sistematización de algunas experiencias que se tuvieron en el Programa Integral de Cultura de Paz, surgiendo precisamente por estas protestas de injusticias por violencias en razón de género en la universidad que exigían respuesta a las autoridades y sobre todo por la respuesta, una solución, ¿no? Y a veces, justo la compañera hace rato preguntó, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a la cultura de paz? ¿Cuándo vamos a llegar al cambio? Bueno, esa es una pregunta que nos la vamos a hacer diario y creo que vamos a responderla individualmente, no cuando yo estoy dispuesto, cuánto estoy dispuesto a hacer, porque luego le echamos la batuta al gobierno, a las instituciones, a Dios, a no sé a quién, y todo el mundo tiene la culpa y la razón, pero nos deslindamos de nuestra propia. En este sentido, esa es una de las grandes observaciones que vamos a ver en esta participación. El objetivo de este proyecto es poner en relieve la explicación, las razones, las narrativas que día a día la violencia tiene de manera invisible en los contextos universitarios, más allá de las ya nombradas, de las ya escuchadas, de las ya vistas. Sin embargo, que todas esas y las que no se ven, las cotidianas, las normalizadas, puedan extirparse, ¿no? Lo diría Bourdieu. Y desde luego los propósitos del programa es sembrar, no nada más es la erradicación o la eliminación como una cuestión utópica, sino la sensibilización, sembrar el espíritu de transformación hacia estos nuevos agentes de cambio que son las y los estudiantes. Aquí hay varios estudiantes y ojalá que esto les pueda servir también como una reflexión interna de qué hacen más allá, ¿no? De la educación o con la educación. Entonces, pues bueno, entrando en contexto, el proyecto o las iniciativas del Programa de Cultura de Paz se realizan en el CUSEA, que es un centro universitario perteneciente a la Universidad de Guadalajara, la cual cuenta con 14 programas de licenciatura y 24 de posgrados. Durante el 23-24 tuvo una prox de 23,000 estudiantes, es prácticamente un pueblo grande, ¿no? El CUSEA, tan solo el CUSEA, tenemos calles, tenemos de todo ahí adentro. Y pues bueno, hay pregrado y posgrado, ¿no? Tenemos la mayoría mujeres, un 55% de mujeres y 45% el resto de hombres. También a mayor población hay mayor diversidad, ¿no? Entonces tenemos personas que cuentan con alguna discapacidad, 425 para ser exactas en estas fechas, y 563 que refieren tener una identidad o sentirse identificadas con a un grupo de la comunidad LGBT+. Bien, de esta manera el alumnado refiere sentir empatía con la universidad, con las iniciativas, con las autoridades, que es una universidad cooperativa, colaborativa, diversa, pero por otro lado hay algo, ¿no? Pues sigue habiendo violencia, sigue habiendo denuncias, sigue habiendo problemitas aquí y allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de los estudios que se han hecho de percepción con el alumnado, pues dicen que sigue existiendo misoginia, homofobia, racismo e incluso pues violencias cotidianas, ¿no? Esta imposición del poder del docente al alumnado, de las autoridades a los trabajadores, de la misma comunidad universitaria entre la comunidad universitaria, las relaciones sexoafectivas,
entre otras. ¿Cuáles son nuestros supuestos de partida? Una, pues que el suceso de moldear nuestro trato con los demás ayuda a encontrar, a reconstruir o deconstruir las interacciones imaginarias, qué es lo que hay, qué es lo que quiero tener. Y la otra hipótesis o nuestros supuestos es que la juventud tiene la capacidad, una, de detectar conflictos, pueden detectarlos a tiempo, tienen la capacidad de resolver y sobre todo pueden ser agentes de cambio. Esa es como otra, así como pueden ser agentes positivos, pueden ser negativos, ¿no? O sea, estamos ahí con la dicotomía. Y pues bueno, vamos a empezar con las fases. La primera fue de preparación. Se hace una convocatoria con todos los esfuerzos aislados. Sabemos que hay un tema de tendencia, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer lo mismo, pero nadie quiere participar en equipo. O decimos que sí, pero no, y tú haces, yo hago. ¿Quién tiene más créditos? ¿Quién va a ser el autor, no? Entonces, en esta ocasión buscamos todos los esfuerzos aislados que estaban relacionados a la cultura de paz. Y como sabemos, la cultura de paz es un todo, entonces todas las áreas eran importantes, ¿no? Entonces trajimos a las cátedras UNESCO, a los centros de mediación, a la unidad de psicología y otras tantas áreas que nos permitieron encontrar pues la información pertinente teórica y práctica que se ha hecho en el centro. Se hicieron análisis de las denuncias de los tendederos del 2018-2019. Se hicieron los análisis, por ejemplo, del buzón de quejas, que teníamos ahí un buzón de las denuncias, de los talleres de formación integral que estábamos hablando sobre ya temas de violencia en razón de género y violencia en relaciones de pareja, y empezamos a descubrir, a agarrar los estudios previos teóricos. Después se crea dijimos, pues, ¿qué se va a hacer, no? Pues un programa. Y el programa es un proyecto multidisciplinario de diferentes áreas y especialidades que ayudan a estudiar y crear iniciativas para poder intervenir y atender los problemas de violencia. En ese sentido, se crea el primer objetivo, que era promover acciones para fomentar las relaciones de convivencia respetuosas en los diferentes espacios del ambiente universitario, previniendo las violencias que atentan contra los derechos humanos, así como intervenir oportunamente en las situaciones de conflicto donde se van involucradas cualquier persona de la comunidad del CUSEA. Después de esto hubo una serie de focus groups. Primero, pues obviamente se involucraron a docentes, a estudiantes, investigadores, tutoras, tutores, a quien pudiéramos, personas administrativas, directivas, personas operativas, y empezamos a recuperar la percepción, una, de cómo se sentían en el centro y dos, qué querían, porque muchas veces la solución puede estar en la boca de la comunidad, ¿no? Entonces, se hicieron ya los focus groups donde hicimos el primer trazo de las líneas de trabajo. Se definió el protocolo para la recepción de denuncias de acoso o hostigamiento, que fue el antecesor del PEPASE, que es un protocolo que tenemos en la universidad. Tenemos el reforzamiento de la atención psicológica, que es un área fundamental, porque se cree que tenemos en nuestro programa de cultura de paz que si estamos bien mentalmente, tenemos menos ganas o menos deseos de generar o desear el mal, ¿no? Entonces, trabajamos mucho la parte mental, la parte emocional. Tenemos, por ejemplo, la implementación de talleres de formación integral y, por último, el programa de Protégete y Disfruta, que era un mecanismo de educación sexual de manera integral. Ya para el 2020 se inaugura el programa y con ello pues comienza la fase 4, que es para nosotras y nosotros lo más importante, porque se crea la figura de embajadores de paz. Embajadores de paz era una tregua con la comunidad universitaria, porque cuando los citábamos para que nos platicaran cómo vivían, pues quien tenía la culpa eran las autoridades, el sistema, esto y el otro, ¿no? Siempre teníamos que buscar la bolita. Sin embargo, necesitábamos la alianza. Y no nada más de ellas y ellos, porque los embajadores de paz también eran los docentes, eran los administrativos, era toda la comunidad universitaria. Entonces se crea la figura de embajadores de paz, se hace una convocatoria intensiva y desde luego no era nada más que quisieran, ¿no? Tenían que fundamentar el por qué, cuál era su aportación, cómo creerían llegar a esta utopía del cambio cultural. Y pues desde luego no nada más era que quisieran, es un proceso de un año, se les da una capacitación multidisciplinaria de clases de arte, de género, de cultura de paz, de salud mental, talleres, eran una serie de capacitación, son una aproximadamente de 180 horas, y después entraban en laboratorios de análisis. Se les asignaba un psicólogo o psicóloga y se les asigna un asesor de nutrición, donde se les estaba monitoreando semana con semana.
Y todos los sábados de 1 a 5 más o menos, hacíamos los laboratorios de convivencia. ¿Qué hacían? Al principio les dábamos una agenda, pues van a trabajar en este proyecto, resuelvan la paz mundial, ¿no? Resuelvan el hambre, ¿no? Resuelvan esto, vamos a ver, pues están las mentes frescas, ¿no? Pues vamos a darle la oportunidad. Total que se agarraban de las greñas, que porque en el Jenga no ganaban, que porque esto por el otro, porque me enamoré de mi compañero. Y ese era nuestro laboratorio, ver cómo implementaban los conocimientos adquiridos de la resolución del conflicto, porque eso era lo que queríamos. Después, ellas y ellos crearon de manera autónoma estrategias e iniciativas, porque la gran pregunta que hacen es, ¿y cómo la construyo? Ajá, ya entendí el concepto, ¿y ahora qué hago? No, pues vete contra el mundo. Creo que quienes estamos aquí hemos luchado para construir la paz, de unas u otras formas topamos con pared, ¿no? Entonces, ahora imagínense el alumnado, ¿no? El alumnado que está ahí a lo mejor de, sí, 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 mi maestro me dice, y llegan a la mata, llegan allá a la Loja o al River o no sé acá cómo sean las fiestas, las reuniones, y pues la neta es que no es así, ¿no? Las aplicaciones de ligue, ¿no? O empiezan entre ellas y ellos a tener otro tipo de lenguaje que dista de la academia, ¿no? Entonces ellas y ellos crearon proyectos de intervención y ahí es cuando empezábamos a ver resultados. Los balances o los puntos débiles, pues es el desconocimiento del programa de cultura de paz, ¿no? No lo ubicaban, no sabían quién era ni qué era. Y también, pues que no contábamos con estrategias y herramientas para evaluar si el programa era eficaz. Yo les podría hablar maravillas del programa, ¿no? Voy a decir, no, es el mejor invento del mundo, pero pues no depende de nada más mi percepción, ¿no? Sino la percepción del alumnado y de la comunidad como comunidad. Bueno, después empezamos a hacer los balances del avance, más bien los estudios de avance del programa y se les empezó a hacer estudios a las personas. Ahorita ya va para la 6ª generación, 6 años consecutivos de creación de embajadores. Y pues bueno, una de las cosas que rescatamos es que refieren la ausencia de la institución como el pilar del programa de embajadores, ¿no? Una cosa es decir, sí, yo te nombro y ¿dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el realmente interés, ¿no? ¿Por qué no está tal autoridad como embajador? ¿Por qué no está en todo mundo, ¿no? Otro es que independientemente de la poca participación, que hay esperanza. Eso nos movía muchísimo. Había esperanza de cambiar el mundo. En el primer semestre, ya en el segundo semestre del año, ya estaban, no es verdad, es mentira, la cultura de paz no existe, ¿no? Después, bueno, las dificultades personales es llevar a la práctica, la teoría, qué es rentable o no el programa, ¿no? El proyecto, y la convivencia con las demás personas. Esos fueron los principales retos. Los aprendizajes es el creer en sí misma. Las personas hablaban sobre su propio crecimiento, en el creer en sus capacidades, en la capacidad de transformar personas, ¿no? Porque luego las autoridades intelectuales pues se los ponen los adultos, ¿no? El adultocentrismo. Y no, o sea, también la juventud puede entretejer sus redes de apoyo. Y pues bueno, algo también muy interesante, que así como dato muy cultural es, al principio de nuestro trabajo, meter hombres al programa. Ellos no tenían el interés de ser embajadores de paz. Después había un poco más, pero algo muy bonito que tuvimos de embajadores que defendían o estaban en la parte de las masculinidades positivas, hablaban de que creían que jamás se les iba a empezar a deconstruir su chip de masculinos hegemónicos, ¿no? En que empezaban a sentir el cambio, pero estamos hablando después de 12 meses de trabajo. 12 meses de trabajo dijeron, ah, es verdad, ¿no? O con los papás o con los amigos y decían, ah, sí es cierto, mi yo hegemónico lo veo enfrente y ya no lo hago inconsciente, ¿no? Eso fue un hallazgo también muy interesante entre ellas y ellos. Y pues también el reconocimiento de la salud mental, porque luego se volvió un tabú. Hoy en día ya no es tabú, hoy está hasta plus, ¿no? ¿A dónde vas? Ay, voy al psicólogo, ¿no? Así como, ay, sí, tengo cita de nutrición y el psicólogo ahora está chido. Pero antes era de, ay, no, que no se den cuenta que voy al psicólogo, ¿no? Eso se popularizó y eso nos ayudó muchísimo. De que el joven o la joven decía, sí, es que no es que voy al psicólogo porque estoy traumado, porque tengo un problema. Tal vez sí, tal vez no, no sabemos. Pero ¿quién estamos sanos mentalmente al 100, no? Es complicado. Entonces, esa foto de los aciertos, que la salud mental la llevaron a la práctica. Y pues bueno, algo muy interesante también es que el programa, a través de esta red de apoyo entre los mismos embajadores, crearon mucha difusión, mucha promoción, y entre ellas y ellos ya empezaban a pasar de voz en voz. Pues esto no está tan mal, ¿no? O sea, vivir en sana convivencia no es
abrazos y no balazos, ¿no? O sea, empezaba a haber otro tipo de discursos en el que se entendía que existía conflictos por ser una colectividad. Sin embargo, eso no tendría por qué estar pegada con la violencia, ¿no? Ni la agresión. Y ya para finalizar, los retos, después de 5 años de trabajo arduo, ya sexto casi, el primero pues es lograr que el 100% del alumnado conozca el programa de Cultura de Paz, ¿no? Que al menos sepan que está ahí. Muchas veces vamos al doctor cuando estamos mal, no cuando estamos previniendo estar mal, ¿no? Entonces, programa de Cultura de Paz busca que vayas para la prevención o para la atención, cualquiera de las dos. Y sus servicios. El reto 2 es el incremento de embajadores de paz. Qué genial sería que toda una generación, todo un semestre, toda una licenciatura, todo un posgrado, toda una universidad, una facultad, sea embajadores de paz. Expandir los servicios de la unidad de atención psicológica, eso para nosotros es primordial. En el programa de Cultura de Paz hay 3 grandes esferas: el arte, la cultura y pues la educación, ¿no? Entonces, dentro de la cultura tenemos la atención psicológica. Y por último, pues extender la capacitación sobre temas de acoso y hostigamiento en la comunidad de la juventud, sobre todo porque hay discursos de odio, hay discursos de rendición de cuentas ahí extrañas, ¿no? Entre ellas y ellos, y puede haber violencia por saldar unas cuentas pasionales. Entonces buscamos que los términos se utilicen de manera adecuada, los mecanismos de formas adecuadas, y que esto pueda ser una herramienta fructífera para toda la comunidad y no para el beneficio de unos o unas cuantas. Es cuanto. Le agradecemos al maestro Orozco Mendoza. Y por último, escucharemos a la maestra Verónica Valdivia Flores, pero no por ello menos importante. Y antes de escucharla, les compartiré algo sobre ella. La maestra Valdivia Flores es abogada de profesión con maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialidad en Amparo y Justicia Laboral Patronal. Ella tiene una gran inquietud por la cultura y el arte, y esto la llevó a obtener el grado de maestría en Letras de Jalisco, primera generación, Hugo Gutiérrez Vega. Y de la misma forma, el diploma sobre arte sacro, otorgado por la Universidad del Valle de Atemajac y la Arquidiócesis de Guadalajara. La maestra también está diplomada en diversos temas sobre mediación, sobre construcción de paz y prevención de violencias, y particularmente ella es la primera ciudadana en recibir el nombramiento honorífico como gestora de paz municipal en Guadalajara por la participación en el Diplomado de Cultura de Paz. La maestra también le fue otorgado el reconocimiento Francisco Tenamastli, esto el 10 de diciembre del año 2021, otorgado por el doctor Alfonso Hernández Barrón, entonces ombudsman. También ha sido galardonada con el reconocimiento Irene Robledo en el 2022 a través de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad, otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara. La maestra Valdivia Flores es una defensora comprometida con los derechos humanos y la igualdad de género, con una vasta experiencia en la construcción de paz y la protección de poblaciones vulnerables. Actualmente doctorante en gestión de paz y prevención de violencia por la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación se enfoca en las mujeres migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador en su paso por México, y este trabajo examina desde sus propias narrativas las experiencias de estas mujeres ante la violencia estructural, ofreciendo una perspectiva profunda sobre sus luchas, resistencias en contextos adversos. Su labor está orientada a sensibilizar y capacitar a diversas comunidades, generando espacios seguros para el desarrollo humano y la justicia social. Ella tiene una vasta experiencia también como abogada litigante, feminista, fundadora de la Asociación Civil Mujeres de Jalisco, que trabaja en favor de las mujeres, organización que ha sido reconocida por haber participado en diversas mesas en el Instituto Jalisciense de las Mujeres en el Estado, con motivo de la alerta de violencia contra las mujeres, fundadora y presidenta del colectivo que lleva el nombre de la red alternativa Tribuna Libre para apoyar a las mujeres víctimas de cualquier violencia, feminicidas y desapariciones, y promotora y gestora cultural por más de 8 años dentro del espacio cultural conocido como Santa Cafeína, lugar que fue decretado como espacio y territorio de paz. Como verán, la maestra Verónica tiene una amplia trayectoria en el ámbito aplicado, pero también es una mujer que le gusta estarse capacitando, y entonces la escucharemos en un
trabajo que está realizando junto con el doctor José Claudio Carrillo Navarro, el cual titulan Construyendo significados, representaciones sociales de las mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador en el paso por México. Doy el uso de la voz a la maestra Verónica. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para acercarnos a las experiencias que hoy quiero compartir, los invito a caminar un momento junto a estas mujeres entre las violencias y las esperanzas que sostienen. Una mujer avanza bajo a media luz del amanecer. Los pies llagados, su piel helada. Su cuerpo carga cicatrices que son mapa y memoria, territorio de agresiones pasadas y esperanzas firmes. En la orilla del río, línea líquida que separa Guatemala de México, ella se agita por la desorientación. A sus espaldas queda el hogar amenazado. Delante, un trayecto incierto, invadido de fronteras evidentes. Sin embargo, continúan. Cada suspiro es una manifestación viva de significado. Con su andar, estas mujeres van construyendo sentido en torno a sus experiencias en un mundo diferente. En su paso, narran silenciosamente una historia colectiva de violencias y de búsqueda de paz. Desde este paisaje humano que desborda silencios y resistencias, surge la pregunta que orienta esta investigación. ¿Cuáles son las representaciones sociales que mujeres guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas construyen sobre las violencias en función de sus experiencias migratorias en su paso por México? Esta duda no surge en el vacío, ni se limita a un ejercicio teórico. A lo largo de esta línea de investigación desarrollada bajo la dirección del doctor Claudio Carrillo, hemos percibido de que lo que está en juego no es únicamente entender el fenómeno migratorio, sino repensar el mundo y la humanidad desde sus márgenes. Allí, donde las representaciones sociales no solo son interpretaciones de la realidad, son acciones vivas de producción simbólica, de memoria y de resistencia frente al despojo. Asumir esta cuestión exige también definir un modo de vivir y de situarse. Por ello, no pretendo abordar este proceso desde la cómoda distancia académica. Mi posicionamiento es abiertamente interpretativo, crítico, sostenido en la fenomenología del cuerpo, porque es en la piel y en los sentidos donde se enrolan las experiencias migratorias. Desde este horizonte y desde esta mirada, resulta vital construir un andamiaje teórico que permite interpretar las violencias que atraviesan los cuerpos migrantes y los dispositivos de poder que las configuran. La teoría que sostiene esta línea epistemológica es la de las representaciones sociales formulada por Sergio Moscovici, uno de los pensadores que más profundamente han transformado nuestra manera de imaginar el mundo social. Las representaciones sociales no son meros destellos de lo que acontece, son construcciones vivas que otorgan sentido a lo desconocido, organizan la visión de la realidad y orientan las prácticas cotidianas frente a fenómenos que, aunque no son nuevos, estallan como inciertos y amenazantes. Reconocer el poder de las representaciones exige identificar su capacidad para forjar mundos reales y sostener sentidos. Considerando esta potencia constitutiva, las representaciones no actúan de forma pasiva, configuran mapas simbólicos
que permiten agrupar, recordar, actuar y resistir. Es en esta fuerza impulsora donde se sitúa esta investigación, focalizada en analizar las experiencias migratorias como procesos simbólicos atravesados por las dinámicas de violencia, desarraigo, donde las nociones de cuerpos, pertenencia y territorio se reconfiguran desde el tránsito y la representación social. Esta apuesta investigativa orientada a interrogar los significados construidos a lo largo del paso de las mujeres se articula a partir de la teoría de las representaciones de Moscovich. No solo como un mero instrumento analítico, sino como un horizonte conceptual desde el cual interrogar cómo se configuran los sentidos en escenarios marcados por la movilidad. Asumir este eje es reconocer que en las representaciones sociales no solo persisten los rostros de dolor, también las huellas de la memoria, de la pertenencia, de la resistencia. Tras situar este estudio en el marco de la teoría de las representaciones, resulta necesario profundizar la mirada hacia las dinámicas de poder que atraviesan esa construcción. En este horizonte se recupera el concepto de biopoder formulado por Foucault, que interroga sobre las formas en que el poder contemporáneo gestiona las vidas, decidiendo qué cuerpos son protegidos y cuáles son lanzados a la intemperie. En el territorio migrante, esta administración de la vida se traduce en dispositivos que detienen o abandonan trayectorias humanas, empujándolas al borde de la negociación de su existencia. En continuidad con estos enfoques de crítica, resulta necesario incorporar la teoría de pedagogía de la crueldad, formulada por Rita Segato, para pensar las dinámicas de violencia que recorren estas mujeres. Con esta postura se interioriza sobre cómo ciertas violencias no buscan únicamente destruir, sino instalar el miedo, configuran conductas sometidas, fabrican obediencia mediante el dolor. Se propone pensar que las mujeres expuestas a estos dispositivos de dominación enfrentan heridas físicas, atravesando muy seguramente procesos de subjetivación. En continuidad con el desarrollo teórico y desde la teoría de la violencia simbólica propuesta por Bourdieu, se propone pensar las formas de dominación que no golpean de manera directa, sino que filtran silenciosamente en la percepción del rechazo y la vulnerabilidad. El despojo se naturaliza hasta formar parte del paisaje cotidiano, operando como base de la violencia estructural que atraviesan los cuerpos de las migrantes. Desde este horizonte, el paso de las mujeres no debe entenderse solo como un movimiento físico, es también un campo de batalla simbólico, donde cada paso, cada herida, cada gesto constituye una desobediencia frente al orden que las niega. Resistir no es apenas sobrevivir. A partir de esta visión, se propone comprender que hasta esos silencios y gestos dispersos, ellas participan en los procesos activos de construcción de representaciones sociales, donde concentran los códigos de resistencia y las semillas nuevas, quizás de paz. Pensar las representaciones sociales que se configuran en el tránsito, especialmente en torno a las violencias vividas, exige atender los relatos evidentes, los sentidos que se manifiestan en gestos, silencios y miradas. Lenguajes que,
aún sin ser verbalizados, contienen profundas formas de significados. En continuidad con esta lectura y en sintonía con los desafíos, intersecciones y divergencias que convoca este encuentro, propongo abordar la violencia y la paz no como conceptos abstractos, sino como experiencias resignificadas a partir de lo que estas mujeres dicen, callan, temen y reconstruyen en su tránsito de despojo. Interrogar la paz en el tránsito migrante conlleva a invocar antes que nada aquello que falta. No se camina hacia la paz, se huye de la violencia. Esta lectura no nace de los mapas oficiales, sino desde la intemperie de los cuerpos que resisten. Piel marcada, pasos inciertos, vacíos sonoros. La paz en este escenario no es un tratado ni garantía, es apenas un respiro corto. Pensarla desde las trayectorias migrantes exige, desmontar el mapa impuesto por el poder y reconstruirlo desde los márgenes, desde quienes caminan en medio de la marginación. Desde esta posibilidad aún germinal se abre un interrogante fundamental. ¿Cómo la paz y la humanidad emergen no desde la estabilidad, sino desde el tránsito, el despojo y la resistencia? Aquí las y los invito a repensar nuestras categorías de violencia y paz, no como estados acabados, sino como territorios inciertos, tejidos en los cuerpos y en la memoria de quienes caminan desde los márgenes. Entonces, a partir de esta teoría crítica, las representaciones sociales se postulan por las mujeres migrantes. Cada frontera no es una línea, es una herida abierta. Cada ruta no es un proyecto, es un mapa de riesgos y memorias. Cada refugio no es un alto, es una acción de reconstrucción humana en medio. La migración no solo manifiesta trayectorias de dolor, muestra saberes situados, voces que el discurso oficial ha querido silenciar. Hoy las mujeres migrantes nos enseñan que la verdadera separación del orden no es parar fronteras sin papeles, es ser expulsadas por un sistema que normaliza la carencia, la extorsión, la violencia. Hoy me sitúo como observadora imparcial, investigo desde la urgencia de dignificar los saberes que caminan marginados bajo nuestras fronteras e indiferencia. Mientras una sola mujer migrante sea ilegal, sea llamada ilegal en lugar de hermana, mientras sus relatos sigan ausentes donde se negocian derechos, nuestra tarea de paz seguirá inacabada. No basta con teorizar sobre la paz, hay que encarnarla. No basta con denunciar la violencia, hay que desmontarla. No basta con admirar su resistencia, hay que transformar el mundo que las condena a caminar bajo amenaza. Por ellas, por nosotros, por las que no llegaron y por las que siguen caminando. Hoy convoco a no ceder, a hacer de cada diálogo, de cada gesto, de cada representación, un acto de no sometimiento contra la violencia legítima. Porque mientras una sola mujer camine bajo amenaza, sin nombre, sin tierra, sin derecho, ninguna paz es justa y ninguna filosofía estará a la altura de su tiempo. Hoy no basta dialogar la paz, hoy nos toca caminarla, no por ellas, con ellas, porque la verdadera paz, la que aún no conocemos, no será una promesa, será un trayecto compartido. Muchas gracias. Agradecemos a la y los ponentes de esta mesa por compartirnos los productos de sus indagaciones, de sus investigaciones y de los programas que han aplicado. Y tenemos un par de minutos para hacerles algunas preguntas, algunas cuestiones que quieran que les respondan. Entonces, ¿quién?
Gracias. Bueno, pues primero felicitar a todos los ponentes, fueron muy interesantes sus participaciones, pero mi pregunta en específico es para el doctor, no, maestro, perdón, maestro Rafael Buenrostro. No sé si todavía siga conectado, si nos puede escuchar. Y mi pregunta va más enfocada a ¿cómo o qué se propondría como una especie de contracultura a la narcocultura que está muy involucrada en la sociedad actual debido a todos estos medios de difusión, tanto noticias como música, como estilo de vida, como aspiración, donde ahora de repente el narcotraficante deja de ser a lo mejor el enemigo o el villano y se vuelven bajo una serie de épicas como son los corridos tumbados, como una especie de héroes y sujetos a aspiración de ser, como contrarrestar ese impacto en una sociedad actual y que no suceda de una manera tan radical como lo que pasó en la feria de Texcoco, donde se prohibieron los narcocorridos y inmediatamente la gente saltó y destruyó todo lo del cantante que pues iba a tener un espectáculo sin el uso de este tipo de música. Gracias. Ok, antes de la respuesta, si se formula una pregunta más, entonces le cedemos la voz a todos nuestros ponentes para que responda directamente a quien se le pregunta, pero también para que puedan abonar desde su trinchera cada uno de nuestros ponentes. No. Ok, entonces si es la única pregunta, escuchamos primero a quien se dirigió, pero también si pueden contribuir los demás ponentes desde su trinchera, qué pueden aportar sobre la tema, la pregunta en específico, creo que sería grato escucharlos a todos. Va. Muchas gracias. En relación a la respuesta, considero que es fundamental fortalecer mucho la cultura de la no violencia, fortalecer mucho el tema de la educación, en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, dar más becas de apoyo para que cada vez más personas puedan acceder a la educación, una educación de calidad, ¿no? Y como bien mencionaba la persona que realiza la pregunta, pues no considerarlo desde un punto de vista, una perspectiva radical de decir a partir de mañana van a estar prohibidos los corridos, sino de ir exponiendo, ir desnaturalizando todo este tema, hacerles ver a las personas pues que la violencia no es algo normal, no es algo natural, es algo malo, que la violencia genera más violencia y que los jóvenes pues son las mismas víctimas de esta violencia, ¿no? También si nos ponemos a analizar las cifras de homicidio doloso, pues también los jóvenes son los principales afectados entre toda esta violencia que se genera. Entonces, ir desromantizando ese discurso de la narcocultura de los corridos y pues ir haciendo conscientes a las personas de cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos que hay desde el internet hasta los trabajos, cuando hay ofertas laborales que no son oficiales o que no son seguras, ir fortaleciendo todos estos tipos de riesgos con la sociedad, lejos de invisibilizar la problemática y decir que no pasa nada, que se aborden los riesgos y decir, ¿sabes qué? Pues sí hay temas de trata de personas, sí hay temas de reclutamiento, te pueden ofrecer, te pueden decir esto, sin embargo, pues esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Y hacerle ver a las personas pues desde una perspectiva más clara para que tengan capacidad de decisión con base pues en la información, ¿no? Que tomen una decisión informada y en ese sentido pues considero que lo fundamental es fortalecer la educación desde temprana edad en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y pues desnaturalizar la violencia, ¿no? Desde el hecho de la violencia escolar, el bullying, todo este tipo de cosas que se van escalando, que los padres de familia a veces pues lo toman como un juego de niños, como que no pasa nada, pues son conductas que a veces ya van dando la pauta a que se vaya incrementando la violencia, que se vaya normalizando, ¿no? Y pues es una tormenta perfecta en la que se van conjugando diversos factores sociales, económicos, culturales,
Sí, en el que todo converge en un incremento de violencia. Entonces, pues considero eso lo fundamental, el tema de la educación, sobre todo con niñas, niños y jóvenes. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, desde una trinchera un poco más crítica y sobre todo disruptiva, hay que colocar sobre el escritorio si el consumo de música genera violencia o hace apología a la violencia, ¿no? A mí me parece que el Estado, sea un Estado de una entidad federativa o la nación, eh, realiza acciones que por muchos momentos es demagógico establecer que la prohibición del consumo de la música va a tener un impacto directo en la disminución de la violencia en una sociedad. A mí me parece que eso no es la discusión y que lejos de establecer un beneficio en una cuestión cultural, pues yo pondría sobre la reflexión, no hacer una apología del delito y no hacer una apología a la violencia implicaría per se no cantar el himno nacional. O sea, creo que por momentos desconocemos una cuestión lógica de nuestras raíces, pero también de una cuestión social. Establecer una prohibición no tiene una cultura de paz. Decirle a la población no vas a escuchar cierta música, pues es establecer que la sociedad no tiene la capacidad de discernir si es correcto o no es correcto. Y eso tampoco es una cultura de paz. Y eso es una cuestión paternalista desde el Estado de decir cómo voy a cuidar y cómo voy a proteger a la sociedad que no tiene la capacidad de discernir. Y eso está equivocado. Entonces, el cómo se comienzan a generar discusiones también tiene que ver con cómo se comienza a narrar la situación social. Y entonces en la narrativa tenemos una cosmovisión en donde todo lo que tiene que ver con música regional, y la música regional no nació en el 2000, pues tiene una connotación patriarcal, misógina, de supremacía, de un negocio, y entonces ese tipo de cuestiones desde una perspectiva histórica, ¿cómo lo vamos a estar viendo, no? Los corridos son bélicos desde hace más de 100 años, no desde ahorita. La cuestión es que no hay un hilo de por qué nacen los corridos. No hay una discusión social para establecer si es prudente o no es prudente acudir a un concierto de regional mexicano. Y en realidad eso debe de permanecer en una libertad de la población si decide acudir o no. Lo que se vincula al comercio de la música, que no tiene que ver a su consumo, lo cual ahí ya comienzas a problematizarlo, que es por qué se generan ciertos corridos o cierta música con una letra que empodera a unos y disminuye la fortaleza de otros. Entonces la discusión ya no es en quién lo consume, sino quién lo patrocina. Y entonces esa lógica es una red económica, cultural y política. Y entonces, si a mí me lo preguntas, el primer punto al centro es establecer si el crimen organizado tiene o no poder económico, poder cultural y poder político. Y entonces el Estado establece, no debe de estar en la discusión, y mi perspectiva es, tiene poder económico, tiene poder cultural, tiene poder político. Y entonces, entenderlo de esa forma es colocarlo, debatirlo y difundirlo. Y que la sociedad entienda que esa música es producto de un proceso y que ese proceso puede llegar a tener vínculos con el crimen. Pero el vínculo no significa que la música esté mal, ni significa que escucharla esté mal, ni significa que la persona que está en una obra o que está en una zona opulenta, en un restaurante o en un bar, va a estar generando violencia por la misma música, porque entonces invisibilizamos todo el desastre social,
la desigualdad, la brecha de salarios, técnicamente la imposibilidad de movilidad social que existe en este país, y lo vamos a reducir hay que cancelar todos los conciertos que hagan apología al delito o que hagan una influencia al narco. Y entonces, esta invisibilidad, pues en realidad no está fortaleciendo a la sociedad, porque los medios de comunicación, el quinto poder, tampoco están estableciendo si es prudente o no es prudente. Simplemente van en el mismo camino y dicen, en este momento la agenda te dice que está mal, pero no hay un seguimiento y no lo estamos discutiendo. Ese sería el punto, discutirlo, pero discutirlo no es prohibirlo, discutirlo no es limitarlo, y establecer que los grupos que lo cantan pueden o no pueden tener un vínculo criminal, porque si no vamos a criminalizar a toda la gente, a quien lo canta, a quien lo escucha, a quien lo consume, y no necesariamente es malo, porque entonces vamos a caer en una polarización, y esa polarización no me parece que sea correcta, y menos en una cuestión de paz. Es cuanto. Maestro, de manera breve, ¿quiere aportar algo? Bueno, muy breve, nada más para complementar. Volvemos al tema de las preguntas complejas, ¿no? ¿Cómo erradicar la cultura del narco? Para no entrar en los debates anteriores, que también estoy muy de acuerdo y que para mí eso es una sublimación artística y no tiene que ver una con otra cosa, creo que la forma en cómo se educa culturalmente en la resolución del conflicto puede generar un cambio entre que si es el diálogo, si es un balazo, si es algo, puede funcionar. Y también yo mezclaría un tanto los estereotipos de género, ¿no? Cómo es que esto se somatiza en prácticas como juegos, ¿no? Y que esto se vuelve un hábito y esto refuerza la cultura y eso es un bucle que nunca se va a acabar, ¿no? Ya lo de si hay música, si hay obras, si hay eso es una sublimación y existe desde que el ser humano expresa. Eso ya es lógico, ¿no? Pero si queremos erradicar el fenómeno, el cáncer, pues son otros temas que hay que debatir. Muchísimas gracias, maestro. Y para terminar, maestra Verónica, ¿quisiera aportar algo? Gracias. Bueno, yo desde la parte muy romántica y poética, pues dos cuestiones, ¿verdad? Híjole, erradicar para mí creo que ya superé esa connotación, es muy difícil y este tema que nos está ocupando en esta mesa, en estos minutitos de debate, pues se trata de situarnos en contextos y espacios, ¿no? Si hablamos de un grupo de mujeres que están pasando por procesos de algún tipo de violencia y escuchan este tipo de música, pues es obvio que puede alterar sus emociones o puede generar pues situaciones no muy positivas, ¿no? Si yo escucho pues los narcocorridos, pues de alguna manera quizás pues no voy a generar toda esta controversia que muchas veces hasta es una situación de control de Estado demagógica, ¿no? El tema de que si una canción tiene apología del delito o nexos con el narco, pues creo que debemos de ser como investigadores muy cuidadosos y cuidadosas, ¿no? No podemos, afirmar ni tampoco poner en una mesa de discusión que no nos va a llevar pues, a ponernos de acuerdo si tenemos que erradicar o tenemos que educar. Yo considero, para ser muy breve, que esta situación se trata de dónde situarnos, en qué contexto, en qué momento de la vida de cada persona y en qué espacio. Por ejemplo, si pues esa música va a estar en un espacio donde se genera arte y cultura, que también pues puede haber un debate, porque pues hace mucho tiempo el graffiti no se consideraba
dentro de las artes plásticas y ahora resulta ser que está considerado como pues como parte de estas artes. Entonces sí, bueno, pues podríamos caer pues en una situación de círculo, ¿no? Estoy de acuerdo con mis compañeros, todos los puntos de vista que tenemos cada uno se refieren o están encaminados dentro de dónde estamos situados y situadas, en dónde estamos trabajando, con qué grupo de personas estamos, bueno, tenemos nuestro trabajo como investigadores y cuál es también el contexto y la vulnerabilidad en ese momento de las personas. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo, yo no lo sé, yo no tengo una postura referente pues a este tema de las canciones o de los narcoscorridos que le han etiquetado pues esa connotación. Yo voy de acuerdo con mi compañero César en parte, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque pues entonces podemos caer pues en un entramado que no vamos a poder resolver. Erradicar es muy ambicioso, sí podemos tal vez prevenir, ir estableciendo esta construcción de paz o estos procesos de pacificación que nos pueden llevar obviamente pues a solucionar esta construcción de la cultura de paz que hoy nos ocupa y que tanto preocupa a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por su atención y nos vemos el día de mañana a las 9. Que tengan bonita noche todas y todos.